Así empezó. Te invito a iniciar la lectura de mi relato. Transcurría el año de 1982. Yo vivía con mi esposa Sofía de 18 años y mis hermanos Jorge y Luis de 12 y 14 años respectivamente. Llevábamos una vida normal y tranquila. Sin embargo, tengo que decir que para mi hermana Norma no lo era. Para entonces, ella contaba con 19 años de edad. Por haber contraído matrimonio muy chica, se encontraba rodeada de problemas con su esposo, teniendo como consecuencia un refugio amoroso con otro hombre de nombre Manuel. Por esa fecha, me encontraba trabajando en una tienda de telas en el departamento administrativo. Mi jefe inmediato era un joven llamado Fernando. Corría el mes de abril del año mencionado, cuando Norma y Emanuel se presentaron en nuestro domicilio. Nos pidieron les permitiéramos alojarse en la casa, ya que tenían deseos de vivir en unión libre y posteriormente casarse, en cuanto Norma obtuviera el divorcio. Sofía y yo no pusimos ninguna objeción. Durante ese mismo mes, Fernando y yo hicimos una gran amistad, por lo que me confió que dentro de poco tiempo no tendría dónde vivir, ya que su contrato de arrendamiento estaba por vencerse. Me pidió como favor de permitir vivir en la casa. Obviamente no se lo negué, y con esto se instalaron los tres más o menos por la misma fecha. Estas personas, aparte de Jorge, Luis, Sofía y yo mismo, 7 personas que nunca sabré si el destino nos juntó o tenía que ser así. Todo parecía normal. Con el transcurso de los días, Norma empezó a narrarnos la absurda historia de que uno de sus novios de la secundaria, de nombre Isidro, se había matado en un accidente automovilístico, historia que yo nunca creí, ya que el famoso Isidro era amigo mío y nos frecuentábamos. Sin embargo, nunca traté de desmentirla, pensando que estaba inventando esta historia por darle celos a Emanuel. Tal fue su autoconvencimiento que éste la llevó a conocer a una bruja de nombre Margarita, quien se encontraba viviendo en el centro de la ciudad. Al tener contacto con ella, le pidió una lectura de cartas, estando presentes Emanuel y Fernando, quienes habían iniciado una gran amistad. Según lo que después me contaron, Norma le preguntó a la famosa bruja si Isidro estaba muerto. Ella contestó que sí. Norma seguía con esa idea. Se metería en problemas con las fuerzas ocultas que se encontrarían inquietas. Les pidió que se cuidaran y no salieran después de las 6 de la tarde, ya que a esa hora se desataban las fuerzas del mal. Después de esta lectura de cartas, que duró poco menos de 2 horas, se regresaron a la casa. Cuando Fernando me comentó esta experiencia, le pedí a Norma que dejara por la paz esa tonta historia del famoso Isidro, pero al parecer mis palabras no fueron tomadas en cuenta, ya que se fue obsesionando cada día más por la muerte de este. Transcurrieron los días hasta llegar el mes de mayo. Las cosas cambiaban a cada momento, y Norma empezaba a descuidar su persona. Un día de regreso a la casa, me encontré con la sorpresa de que Norma le había quitado su hija menor a su primer esposo. La bebita contaba con solo 3 meses de nacida. Estuve de acuerdo en que mi sobrina viviera con nosotros, con la esperanza de que la niña haría que Norma se olvidara de la tonta historia de la muerte de Isidro. Sin embargo, no fue así. Esta mentira se fue convirtiendo poco a poco en una obsesión para ella. Un día se presentó cierta discusión en la que salió a relucir nuestro padre. Se mencionaba que él nos había abandonado siendo muy pequeños y se había negado a mantenernos por diferentes causas. Al decir su dirección, me di cuenta que Norma seguía teniendo contacto con él. Le pedí que fuéramos a su domicilio, el cual se encontraba por el área de Satélite, Estado de México. Eran aproximadamente las 11 de la noche de cierto día de mayo, cuando nos encontrábamos estacionados en las afueras de su casa. Tocamos varias veces sin tener resultado. Recuerdo que esperamos aproximadamente hasta la medianoche, y al percatarnos de que no había nadie, decidimos regresar, dejando las cosas por la paz. En el regreso, que por cierto fue por el periférico, Norma nos mencionó que a la altura de las torres de Satélite fue donde Isidro había muerto accidentalmente. Al escuchar esto, le pedí que dejara esa tonta historia, y traté de desmentirla ante Emanuel, quien también estaba cansado de lo mismo. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos encontrábamos a la altura de Tacuba, frente al Panteón Sanctorum. Norma se hundió en un silencio total. Recuerdo que su mirada era extraña, fría, y se le perdía en el parabrisas del carro, sin decirnos ni una sola palabra a Emanuel ni a mí. Al pasar el panteón, detuvo bruscamente el automóvil. Se bajó y me pidió que manejara, ya que ella se sentía muy nerviosa y no podía conducir. Se acomodó en la parte de atrás y Emanuel le preguntó si tenía algún malestar. Ella se llevó las manos a la cara y mencionó que quería regresar a la casa.
Durante el trayecto me percaté de un posible enojo entre ellos y quise suavizar la situación invitándolos a cenar. Para mi sorpresa, Norma prefirió regresar a casa sin discutirlo. Otra gran sorpresa fue cuando Sofía se encontraba en la puerta de la casa con el portón abierto para que pudiéramos meter el carro y al estacionarlo nos preguntó qué había pasado. Le dije que Norma estaba muy rara. Ella ya estaba en nuestra recámara en compañía de Manuel, Fernando, Jorge y Luis. Cuando Sofía y yo entramos, Norma nos comentó que en el trayecto del panteón había volado un cuervo y le había estado picoteando el parabrisas. Todos menos Sofía nos reímos de este comentario, que nos pareció muy irreal. Sofía se quedó muy extrañada y nos dijo que era mejor regar un poco de agua bendita en el interior de la casa por si nos hubiéramos traído alguna materia. Mientras Sofía venía rezando con el agua, el ambiente se empezó a descomponer, ya que después de ser una noche calurosa, la temperatura bajó dramáticamente, trayendo consigo un fuerte olor a excremento. Sofía me entregó el agua pidiéndome que yo la regara, pero Emanuel valientemente la tomó y dijo burlonamente: «En nombre de Dios te bendigo». Al salir de la recámara y al entrar a la sala, los dos gatos que teníamos se erizaron brutalmente y emprendieron la huida. Esa reacción fue una gran sorpresa para todos, pero Emanuel aclaró con cierta lógica que los había rociado con el agua. Luego siguió con la dichosa bendición. Al entrar a la sala tiró el frasco y regresó a la recámara aterrado y tapándose el rostro con sus manos repetía desesperadamente que no era posible. Todos tratamos de tranquilizarlo y después de unos minutos nos comentó que una señora de negro se encontraba en la sala flotando en el aire con unos cabellos blancos y muy largos. Su rostro se encontraba hacia abajo con la mirada hacia arriba y tenía una mueca de sonrisa en la cara. Entonces nos quedamos perplejos y tomamos con cierta incredulidad lo que nos dijo. Posteriormente comentamos que lo que Manuel supuestamente vio se había tratado de una broma. Con el paso de los días, las cosas empezaron a cambiar, ya que los aparatos eléctricos se encendían solos y el televisor se cambiaba de canal sin ser digital. Sin embargo, nunca se le dio la importancia debida. Cierto día, al no tener dinero y encontrarnos desesperados, Emanuel comentó que tenía un amigo que le podía prestar, pero tenía que visitarlo en las tardes. Fernando le recordó con cierta burla que la famosa bruja que habían visitado les había advertido que no salieran después de las 6 de la tarde, porque de ser así podrían correr algún riesgo. Sin embargo, se marchó después de las 8 de la noche de ese mismo día. No podría descifrar lo que pasó. Solo puedo decir que Manuel regresó tocando fuertemente la puerta. Cuando la abrimos, entró arañado de la cara y las manos, y golpeado del cuerpo. Norma empezó a gritar desesperada, y salimos todos a buscar rápidamente al atacante. Encontramos la calle totalmente desierta. Al preguntarle a Emanuel qué había pasado, nos comentó que no podría decirnos, pues lo único que sintió fue una especie de animal arañándolo y golpeándolo. La agresión sucedió junto al portón de la casa, y realmente nos desconcertó, ya que era imposible que él mismo se arañara o golpeara, y una persona, por muy velozmente que corriera, no podría haber desaparecido tan rápido de una calle tan larga, y sobre todo porque no tenía dónde ocultarse el posible agresor. Esa noche fue muy rara. Mayo es una época de mucho calor, y el hecho de que en ese momento nos encontráramos casi bajo cero y además escucháramos el aullido de los perros nos creaba una atmósfera extraña. Pasaron varios días y Norma seguía insistiendo con la muerte de Isidro, a tal grado que trató de hacer una reunión espiritista. Al escuchar esto, Fernando propuso una ouija egipcia que tenía su hermano. Sin más, Norma le pidió que fuera por ella. Inmediatamente se comunicaron con una amiga de nombre Sol. Ella podía trasladarlos en su carro, ya que el nuestro se encontraba inexplicablemente descompuesto. Después de la llamada, Sol se presentó para ir por la tabla. Norma, Sol, Fernando y Emanuel fueron por ella. Al conseguir que el hermano de Fernando les prestara la tabla, Sol comentó que para que tuviera mejor efecto se tendría que curar con magia negra, y Norma sugirió curarla con la bruja Margarita. Se dirigieron a la casa de esta, y al tener la tabla en su poder, la bruja realizó varios rezos. Les comentó que tuvieran mucho cuidado, y que trataran de no manejarla después de las 6 de la tarde, pero no tomaron en cuenta lo recomendado.